3. Los primeros partidos antisemitas. El simultáneo desarrollo del antisemitismo como importante factor político en Alemania, Austria y Francia durante los últimos 20 años del siglo XIX fue precedido por una serie de escándalos financieros y de asuntos fraudulentos cuyo origen principal era una superproducción del capital disponible. En Francia, una mayoría de los miembros del Parlamento y un increíble número de funcionarios del gobierno se hallaban tan profundamente implicados en estafas y sobornos que la Tercera República jamás pudo recobrar el prestigio perdido durante las primeras décadas de su existencia. En Austria y en Alemania, la aristocracia figuraba entre los grupos más comprometidos. En los tres países, los judíos actuaron solamente como intermediarios y ni una sola casa judía emergió con una riqueza permanente del fraude del Affaire de Panamá o del Gründungsschwindel. Sin embargo, además de la nobleza, los funcionarios del gobierno y los judíos, existía otro grupo de personas seriamente implicado en estas fantásticas inversiones en las que los beneficios prometidos se correspondían con increíbles pérdidas. Este grupo se hallaba principalmente integrado por personas de la clase media-baja que súbitamente se tornaron entonces antisemitas, habían arriesgado sus pequeños ahorros y se habían arruinado definitivamente. Existían razones importantes para su credulidad. La expansión capitalista en el terreno doméstico tendía cada vez más a liquidar a los pequeños propietarios para quienes se había convertido en cuestión de vida o muerte el engrosar rápidamente lo poco que tenían dado, que de otra manera lo más probable sería que perdieran todo. Se habían tornado conscientes de que si no se remontaban hacia la burguesía podían hundirse en el proletariado. Décadas de prosperidad general retrasaron tan considerablemente esta evolución, aunque no modificaron su tendencia, que su pánico parecía más que prematuro. Pero a la sazón, sin embargo, la ansiedad de la clase media inferior correspondía exactamente a las predicciones de Marx sobre su rápida disolución. La clase media inferior o pequeña burguesía estaba constituida por los descendientes de los gremios de artesanos y de comerciantes que durante siglos habían estado protegidos contra los azares de la vida por un sistema cerrado que prohibía la competencia y que en última instancia se hallaba bajo la protección del Estado. En consecuencia, culparon de su infortunio al sistema de Manchester, que les había expuesto a las asperezas de una sociedad competitiva y privado de toda protección especial y de los privilegios otorgados por las autoridades públicas. Eran, por eso, los primeros en clamar por el Estado nodriza, del que esperaban no solo que les protegiera contra la adversidad, sino que les mantuviera en las profesiones y oficios que habían heredado de sus familias. Y dado que el acceso de los judíos a todas las profesiones fue sobresaliente característica del siglo de la libertad de comercio, era casi corriente considerar a los judíos como los representantes del sistema de Manchester aplicado hasta sus últimos extremos, aunque nada distaba tanto de la verdad. Este resentimiento, más bien derivado, que hallamos primero en ciertos escritores conservadores, quienes ocasionalmente combinaban un ataque a la burguesía con un ataque a los judíos, recibió un gran estímulo cuando los que habían esperado una ayuda del gobierno o confiado en milagros tuvieron que aceptar la más que dudosa ayuda de los banqueros. Para el pequeño comerciante, el banquero parecía ser el mismo tipo de explotador que el propietario de una gran empresa industrial era para el trabajador. Pero mientras que los trabajadores europeos, por su propia experiencia y por una educación marxista en economía, sabían que el capitalista cumplía la doble función de explotarles y de darles la oportunidad de producir, el pequeño comerciante no había hallado nada que le ilustrara acerca de su destino social y económico. Su condición era aún peor que la del trabajador, y basándose en su experiencia, consideraba al banquero un parásito y un usurero al que tenía que convertir en su silencioso socio, aunque este banquero, en contraste con el fabricante, nada tenía que ver con su actividad. No es difícil de comprender que un hombre que dedica su dinero exclusiva y directamente a la finalidad de procrear más dinero pueda ser odiado más intensamente que el que obtiene su beneficio a través de un largo y complicado proceso de producción. Como en aquella época nadie pensaba en el crédito si podía evitarlo, y desde luego no eran los pequeños comerciantes quienes pensaban en el crédito precisamente, los banqueros parecían no los explotadores de la clase trabajadora y de la capacidad productiva, sino del infortunio y de la miseria. Muchos de estos banqueros eran judíos, y lo que resulta aún más importante, la figura general del banquero poseía por razones históricas definidos rasgos judíos. De esta forma, el movimiento izquierdista de la clase media inferior y toda la propaganda contra el capital bancario acabaron siendo más o menos antisemitas, evolución de escasa importancia en la Alemania industrial, pero de gran significado en Francia y en menor grado en Austria. Durante cierto tiempo,
Pareció como si los judíos fueran a enfrentarse por vez primera en un conflicto directo con otra clase sin interferencia del Estado. Dentro del marco de la nación-Estado, en la que la función del gobierno era más o menos definida por su posición dominante sobre las clases en competencia, semejante choque podría haber sido una posible, aunque peligrosa, manera de normalizar la posición judía. A este elemento socioeconómico se añadió rápidamente otro que a la larga resultó ser más amenazador. La posición de los judíos como banqueros no dependía de sus préstamos a modestos individuos en apuros, sino primariamente de la emisión de los empréstitos estatales. Los pequeños préstamos eran confiados a otros judíos de menor importancia que de esta manera se preparaban para iniciar las carreras más prometedoras de sus hermanos más acaudalados y honorables. El resentimiento social de la clase media inferior contra los judíos se transformó en un muy explosivo elemento político, porque se creía que estos judíos, intensamente odiados, avanzaban por el camino que conduce al poder. ¿Acaso no eran demasiado bien conocidos por sus relaciones con el gobierno en otros aspectos? El odio social y económico, por otra parte, reforzaba el argumento político con una violencia de la que hasta entonces había carecido. Friedrich Engels observó una vez que los protagonistas del movimiento antisemita de su tiempo eran nobles y su coro el aullante populacho de la pequeña burguesía. Esto no es cierto solamente por lo que se refiere a Alemania, sino también por lo que atañe al socialismo cristiano de Austria y a los anti-Dreyfusards de Francia. En todos estos casos, la aristocracia, en una desesperada y última lucha, trató de aliarse con las fuerzas conservadoras de las iglesias, la Iglesia católica en Austria y Francia y la Iglesia protestante en Alemania, bajo el pretexto de luchar contra el liberalismo con las armas del cristianismo. El populacho era solo un medio para reforzar su posición, para dar a sus voces una mayor resonancia. Es obvio que ni podían ni querían organizar al populacho y que lo hubieran rechazado una vez logrado su objetivo. Pero descubrieron que los eslogans antisemitas resultaban muy efectivos en la movilización de grandes estratos de la población. Los seguidores del capellán de Palacio Stocker no organizaron en Alemania los primeros partidos antisemitas. Una vez que se reveló el atractivo de los eslogans antisemitas, los radicales antisemitas se separaron inmediatamente del movimiento berlinés de Stocker, se lanzaron a una lucha en gran escala contra el gobierno y fundaron partidos cuyos representantes en el Reichstag votaron en todas las grandes cuestiones interiores con el mayor partido de la oposición, el de los socialdemócratas. Se desembarazaron rápidamente de la comprometedora alianza inicial con los antiguos poderes. Böckel, el primer miembro antisemita del Parlamento, debía su escaño a los votos de los campesinos de Hesse, a quienes defendía contra los Junkers y los judíos, es decir, contra la nobleza que poseía demasiada tierra y contra los judíos de cuyo crédito dependían los agricultores. Estos primeros partidos antisemitas, aun siendo pequeños, se distinguieron inmediatamente de los demás partidos. Formularon la reivindicación original de que no eran un partido entre los demás partidos, sino un partido por encima de todos los partidos. En la nación-estado de clases y partidos, solo el Estado y el gobierno habían afirmado hallarse por encima de todos los partidos y clases y representar a la nación en su totalidad. Los partidos eran reconocidos como grupos cuyos diputados representaban los intereses de quienes les habían votado. Aunque luchaban por el poder, se entendía implícitamente que correspondía al gobierno establecer un equilibrio entre los intereses en conflicto y sus representantes. La reivindicación de los partidos antisemitas de hallarse por encima de todos los partidos anunciaba claramente su aspiración a convertirse en representantes de toda la nación, a conseguir el poder exclusivo, a tomar posesión de la maquinaria del Estado, a reemplazar al Estado. Como, por otra parte, continuaban estando organizados como partidos, resultaba también claro que deseaban el poder del Estado como un partido para que sus electores llegaran a dominar a la nación. El cuerpo político de la nación-Estado vino a existir cuando ya no había un solo grupo en posición de manejar un exclusivo poder político, de forma tal que el gobierno asumió un dominio político que ya no dependía de factores sociales y económicos. Los movimientos revolucionarios de la izquierda, que habían luchado por lograr un cambio radical de las condiciones sociales, jamás habían tocado directamente esta suprema autoridad política. Habían desafiado solo el poder de la burguesía y su influencia sobre el Estado, y estaban por eso ya dispuestos a someterse a la dirección del gobierno sobre los asuntos exteriores, donde se hallaban en juego los intereses de una nación supuestamente unificada. Los numerosos programas de los grupos antisemitas, por otra parte, están desde un principio principalmente relacionados con los asuntos exteriores.
Su impulso revolucionario se hallaba dirigido contra el gobierno más que contra una clase social, y estaban encaminados a destruir la estructura política de la nación-estado mediante la organización de un partido. La reivindicación partidista de hallarse por encima de todos los partidos tenía otras implicaciones más significativas que la del antisemitismo. Si se hubiera tratado tan solo de desembarazarse de los judíos, la propuesta de los Fritsch, en uno de los primeros congresos antisemitas, de no crear un nuevo partido, sino de diseminar más bien el antisemitismo hasta que finalmente todos los partidos existentes fueran hostiles a los judíos, hubiera obtenido resultados mucho más rápidos. Pero la propuesta de Fritsch fue desatendida porque el antisemitismo era ya entonces un instrumento para la liquidación no solo de los judíos, sino también del cuerpo político de la nación-estado. No fue un accidente que la reivindicación de los partidos antisemitas coincidiera con las primeras fases del imperialismo y hallara imágenes exactas en ciertas tendencias de la Gran Bretaña que se hallaban libres de antisemitismo y en los panmovimientos muy antisemitas del continente. Solo en Alemania procedían del antisemitismo como tal esas tendencias y solo allí los partidos antisemitas precedieron y sobrevivieron a la formación de los grupos puramente imperialistas como la Alliedeutsche Verband y otros, todos los cuales también afirmaban ser más que grupos partidistas y hallarse por encima de los partidos. El hecho de que formaciones similares sin un antisemitismo activo que evitaban el aspecto charlatán de los partidos antisemitas y no por eso parecían al principio tener mejores posibilidades de lograr la victoria final, fueran en definitiva superadas o liquidadas por el movimiento antisemita en un buen índice de la importancia del tema. La creencia de los antisemitas de que su reivindicación de un dominio exclusivo no era más que lo que los judíos habían logrado en realidad, les dio la ventaja de un programa de política interior y unas condiciones en las que era preciso penetrar en el terreno de la lucha social para ganar el poder político. Podían pretender que estaban luchando contra los judíos de la misma manera que los trabajadores luchaban contra la burguesía. Su ventaja consistía en que atacando a los judíos, de quienes se suponía que formaban un poder secreto tras el gobierno, podían atacar abiertamente al mismo Estado, mientras que los grupos imperialistas, con su ligera y secundaria antipatía respecto de los judíos, jamás supieron relacionarse con las importantes luchas sociales de la época. La segunda característica muy significativa de los nuevos partidos antisemitas es que comenzaron inmediatamente como una organización supranacional de todos los grupos antisemitas de Europa, en abierto contraste y en desafío con los eslogans nacionalistas de entonces. Introduciendo el elemento supranacional, indicaron claramente que apuntaban no solo hacia el dominio político de la nación, sino que ya habían proyectado un paso ulterior hacia un gobierno intereuropeo por encima de todas las naciones. Este segundo elemento revolucionario significaba la ruptura fundamental del statu quo. Se ha pasado por alto frecuentemente porque los mismos antisemitas, en parte por sus hábitos tradicionales y en parte porque mintieron conscientemente, utilizaron en su propaganda el lenguaje de los partidos reaccionarios. La íntima relación entre las condiciones peculiares de la existencia judía y la ideología de tales grupos es aún más evidente en la organización de un grupo por encima de las naciones que en la creación de un partido por encima de los partidos. Los judíos eran claramente el único elemento intereuropeo en una Europa nacionalizada. Resultaba lógico que sus enemigos tuvieran que organizarse sobre el mismo principio si había de luchar contra aquellos a los que se suponía secretos manipuladores del destino político de todas las naciones. Aunque este argumento resultaba convincente como propaganda, el éxito del antisemitismo supranacional dependió de consideraciones más generales. Incluso a final del siglo pasado, y especialmente desde la Guerra Franco-Prusiana, más y más individuos consideraban que la Organización Nacional de Europa estaba anticuada porque ya no podía responder adecuadamente a los nuevos retos económicos. Este sentimiento había contribuido como argumento poderoso en la Organización Internacional del Socialismo y se había visto, a su vez, reforzado por esta. A través de las masas se extendía la convicción de que en toda Europa existían intereses idénticos. Pero mientras que la Organización Socialista Internacional permaneció pasiva y desinteresada ante todos los temas de política exterior, es decir, precisamente ante aquellas cuestiones en las que podría haberse puesto a prueba su internacionalismo, los antisemitas empezaron abordando problemas de política exterior e incluso prometieron solución a los problemas internos sobre bases supranacionales.
Considerar a las ideologías menos por su valor aparente y examinar más detenidamente los programas de los partidos respectivos significa descubrir que los socialistas, más preocupados con las cuestiones interiores, encajaban mucho mejor en la nación-estado que los antisemitas. Desde luego, esto no significa que no fueran sinceras las convicciones internacionalistas de los socialistas. Eran, por el contrario, más fuertes e incidentalmente más antiguas que el descubrimiento de los intereses de clase que desbordaban las fronteras de los estados nacionales. Pero la auténtica conciencia de toda importancia de la lucha de clases les indujo a descuidar esa herencia que la Revolución Francesa había legado a los partidos de trabajadores y que por sí sola les hubiera conducido a una clara teoría política. Los socialistas mantuvieron implícitamente intacto el concepto original de una nación entre las naciones, pertenecientes en su totalidad a la familia de la humanidad, pero nunca hallaron un medio para transformar esta idea en un concepto operante en el mundo de los estados soberanos. Su internacionalismo, en consecuencia, siguió siendo una convicción personal, compartida por todos, y su sano desinterés por la soberanía nacional se transformó en una indiferencia completamente enfermiza e irrealista hacia la política exterior. Como los partidos de la izquierda no se oponían en principio a la nación-estado, sino solo al aspecto de la soberanía nacional, como además sus propias y oscuras esperanzas en unas estructuras federales con una eventual integración de todas las naciones en pie de igualdad presuponían la libertad nacional y la independencia de todos los pueblos oprimidos, pudieron operar dentro del marco de la nación-estado e incluso emerger en la época de la decadencia de su estructura social y política como el único grupo de la población que no incurría en fantasías expansionistas y en pensamientos relativos a la destrucción de otros pueblos. El supranacionalismo de los antisemitas abordó la cuestión de su organización internacional exactamente desde un punto de vista opuesto. Su objetivo era una superestructura dominante que destruiría igualmente todas las estructuras nacionales desarrolladas en el interior. Podían incurrir en afirmaciones hipernacionalistas, aunque estaban preparados para destruir el cuerpo político de su propia nación, porque el nacionalismo tribal, con su inmoderado afán de conquista, era uno de los principales poderes mediante los que abrir a la fuerza los estrechos y modestos límites de la nación-estado y de su soberanía. Cuanto más efectiva era la propaganda chauvinista, más fácil era persuadir a la opinión pública de la necesidad de una estructura supranacional que dominaría desde arriba y sin distinciones nacionales mediante un monopolio universal del poder y de los instrumentos de violencia. Existen pocas dudas de que la especial condición intereuropea del pueblo judío podría haber servido a los fines del federalismo socialista, al menos tan bien como había de servir a los siniestros planes de los supranacionalistas. Pero los socialistas estaban tan consagrados a la lucha de clases y tan desinteresados de las consecuencias políticas de los propios conceptos que habían heredado, que se tornaron conscientes de la existencia de los judíos como factor político solo cuando se vieron ya enfrentados con un desarrollado antisemitismo como serio competidor en el terreno doméstico. Entonces, no solo no estaban preparados para integrar la cuestión judía en sus teorías, sino que se mostraron temerosos de llegar siquiera a rozar la cuestión. Aquí, como en otras cuestiones internacionales, abandonaron el campo ante los supranacionalistas, que podían parecer entonces ser los únicos que conocían las soluciones a los problemas mundiales. Al finalizar el siglo, los efectos de los escándalos económicos de la década de los años 70 habían quedado atrás, y una era de prosperidad y de bienestar general, especialmente en Alemania, puso fin a las prematuras agitaciones de los años 80. Nadie podía predecir que este final era solo un respiro temporal, que todas las cuestiones políticas no resueltas, junto con todos los no apaciguados odios políticos, habían de redoblar en fuerza y violencia tras la Primera Guerra Mundial. Los partidos antisemitas en Alemania, tras sus éxitos iniciales, retornaron a la insignificancia. Sus dirigentes, después de una breve agitación de la opinión pública, desaparecieron por la puerta trasera de la historia en la oscuridad de la confusión del fanático y del charlatanismo del cúralo todo. 4. Antisemitismo de izquierdas. Si no hubiera sido por las terribles consecuencias del antisemitismo en nuestra propia época, podríamos haber concedido menos atención a su evolución en Alemania. Como movimiento político, el antisemitismo del siglo XIX puede ser mejor estudiado en Francia, donde durante casi una década dominó la escena política. Como fuerza ideológica, en competencia con otras más respetables ideologías por la aceptación de la opinión pública, alcanzó su más clara forma en Austria. En parte alguna habían rendido los judíos tan grandes servicios al Estado como en Austria,
cuyas numerosas nacionalidades eran mantenidas unidas tan solo por la monarquía dual de la Casa de Habsburgo y donde los banqueros estatales judíos, en contraste con los de otros países europeos, sobrevivieron a la caída de la monarquía. Al comienzo de esta evolución, al principio del siglo XVIII, el crédito de Samuel Oppenheimer era idéntico al crédito de la Casa de Habsburgo, y al final el crédito austríaco era el Kreditanstalt, una casa de banca de los Rothschild. Aunque la monarquía del Danubio carecía de una población homogénea, el prerequisito más importante para su evolución hacia una nación-estado no pudo evitar la transformación de un despotismo ilustrado en una monarquía constitucional y la creación de una moderna administración. Esto significó que hubo que adoptar ciertas instituciones de la nación-estado. En primer lugar, el moderno sistema de clases creció a lo largo de las líneas de la nacionalidad, así es que ciertas nacionalidades comenzaron a identificarse con ciertas clases o al menos con ciertas profesiones. La alemana se tornó la nacionalidad dominante de la misma manera que la burguesía se transformó en la clase dominante en la nación-estado. La aristocracia rural húngara desempeñó un papel más pronunciado, pero esencialmente similar al desempeñado por la nobleza de otros países. La maquinaria del Estado hizo cuanto pudo por mantenerse a la misma absoluta distancia de la sociedad, por dominar sobre todas las nacionalidades, como la nación-estado con respecto a sus clases. Para los judíos, el resultado fue sencillamente que la nacionalidad judía no pudo fusionarse con las otras ni llegar a convertirse en una nacionalidad en sí misma, de igual manera que no se había fusionado con las otras clases ni convertido en una clase en sí misma en la nación-estado. Como los judíos en las naciones-estado se habían distinguido de todas las clases de la sociedad mediante su relación especial con el Estado, así se distinguieron de todas las otras nacionalidades en Austria mediante su relación especial con la monarquía de los Habsburgo. Y lo mismo que en todas partes, cada clase que se encontró abiertamente enfrentada con el Estado se tornó antisemita. En Austria, cada una de las nacionalidades que no solo se comprometió en la omnipenetrante lucha de nacionalidades, sino que entró en conflicto abierto con la misma monarquía, inició su lucha con un ataque contra los judíos. Pero existía una marcada diferencia entre estos conflictos en Austria y los de Alemania y Francia. En Austria, no solo fueron más ásperos, sino que en el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, cada nacionalidad, es decir, cada estrato de la sociedad, se hallaban en oposición al Estado y de esta forma la población se hallaba imbuida de un activo antisemitismo más que en cualquier otra parte de la Europa occidental y central. Entre estos conflictos destacaba la creciente hostilidad de la nacionalidad alemana al Estado, que se aceleró tras la fundación del Reich y descubrió la utilidad de los eslogans antisemitas tras la bancarrota financiera de 1873. La situación social en aquel momento era prácticamente la misma que en Alemania, pero la propaganda social para conseguir los votos de la clase media incurrió inmediatamente en un más violento ataque al Estado y en una más franca confesión de deslealtad al país. Además, el Partido Liberal Alemán, bajo la dirección de Schönerer, era desde el principio un partido de la baja clase media, sin conexiones o limitaciones de la nobleza y con una apariencia decididamente izquierdista. Jamás logró una auténtica base masiva, pero alcanzó un notable éxito durante la década de los 80 en las universidades, donde creó la primera organización estudiantil estrechamente estructurada sobre la base de un declarado antisemitismo. El antisemitismo de Schönerer, al principio casi exclusivamente dirigido contra los Rothschild, ganó las simpatías del movimiento obrero, que le consideraba como un verdadero radical que había errado en su camino. Su ventaja principal consistía en que podía basar su propaganda antisemita en hechos demostrables. Como miembro de la Reichsrat austríaca, había luchado por la nacionalización de los ferrocarriles austríacos, la mayor parte de los cuales habían estado en manos de los Rothschild desde 1836, merced a una concesión estatal que expiró en 1886. Schönerer consiguió reunir 40.000 firmas contra su renovación y colocar a la cuestión judía ante las candilejas del interés público. La estrecha conexión entre los Rothschild y los intereses financieros de la monarquía se tornó evidente cuando el gobierno trató de prolongar la concesión bajo unas condiciones que eran patentemente desventajosas tanto para el Estado como para el público. La agitación de Schönerer en esta cuestión significó el comienzo de un claro movimiento antisemita en Austria. La realidad es que este movimiento, en contraste con la agitación de Stocker en Alemania, fue iniciado y dirigido por un hombre cuya sinceridad resultaba indudable y que por eso no se detuvo en la utilización del antisemitismo como arma propagandística,
sino que desarrolló rápidamente una ideología pangermanista que había de influir sobre el nazismo más que cualquier otro tipo de antisemitismo alemán. Aunque victorioso a la larga, el movimiento de Schönerer fue temporalmente derrotado por un segundo partido antisemita, el de los socialcristianos, bajo la dirección de Lueger. Mientras que Schönerer había atacado a la Iglesia católica y a su considerable influencia en la política austríaca casi tanto como había atacado a los judíos, el de los socialcristianos era un partido católico que desde el principio trató de aliarse con aquellas fuerzas reaccionarias y conservadoras que habían demostrado ser tan eficaces en Alemania y en Francia. Como hicieron más concesiones sociales, tuvieron más éxito que en Alemania o en Francia. Junto con los socialdemócratas, sobrevivieron a la caída de la monarquía y se convirtieron en el grupo más influyente de la posguerra en Austria. Pero mucho antes del establecimiento de una república austríaca, cuando en la década de los 90 Lueger ganó la alcaldía de Viena mediante una campaña antisemita, los socialcristianos habían ya adoptado la actitud típicamente equívoca hacia los judíos en la nación-estado: hostilidad hacia la inteligencia y amistad hacia la clase empresarial judía. No fue en manera alguna accidental el hecho de que, tras una áspera y sangrienta lucha por el poder contra el movimiento socialista obrero, llegaran a apoderarse de la maquinaria del Estado cuando Austria, reducida a su nacionalidad germana, se estableció como una nación-estado. Resultó ser el único partido que estaba preparado para desempeñar exactamente este papel y en el que, incluso bajo la antigua monarquía, había ganado popularidad por obra de su nacionalismo. Como los Habsburgos eran una casa alemana y habían otorgado un cierto predominio a sus súbditos germanos, los socialcristianos jamás atacaron a la monarquía. Su función consistía más bien en lograr que amplios sectores de la nacionalidad germana apoyaran a un gobierno esencialmente impopular. Su antisemitismo siguió careciendo de consecuencias. Las décadas durante las cuales Lueger gobernó Viena fueron una especie de edad de oro para los judíos. No importa hasta dónde llegara ocasionalmente su propaganda para conseguir votos, la realidad es que jamás podrían haber proclamado, con Schönerer y los pangermanistas, que consideraban al antisemitismo como el eje de nuestra ideología nacional, como la expresión más esencial de una genuina convicción popular y, en consecuencia, como el logro nacional más importante del siglo. Y aunque se hallaban tan sometidos a la influencia de los círculos clericales como el movimiento antisemita en Francia, se mostraban necesariamente mucho más limitados en sus ataques a los judíos, porque no atacaban a la monarquía como los antisemitas de Francia atacaban a la Tercera República. Los éxitos y fracasos de los dos partidos antisemitas austríacos denotan la escasa importancia de los conflictos sociales en las cuestiones a largo plazo de la época. En comparación con la movilización de todos los oponentes al gobierno como tal, el logro de los votos de la baja clase media era un fenómeno temporal. Además, la médula del movimiento de Schönerer se encontraba en las provincias de habla alemana sin ninguna población judía, donde jamás existieron la competencia con los judíos o el odio hacia los banqueros judíos. La supervivencia del movimiento pangermanista y su violento antisemitismo en estas provincias, mientras decaía en los centros urbanos, fue simplemente debida al hecho de que tales provincias jamás lograron el mismo grado de prosperidad universal del período de la preguerra, que reconcilió a la población urbana con el gobierno. La completa falta de lealtad a su propio país y a su gobierno, que los pangermanistas reemplazaron por una franca lealtad al Reich de Bismarck, y el resultante concepto de la nacionalidad como algo independiente del Estado y del territorio, condujeron al grupo de Schönerer a una verdadera ideología imperialista en la que se halla la clave de su debilidad temporal y de su fuerza final. Es también la razón por la que el partido germánico en Alemania, el Alldeutschen, que nunca superó los límites de un chauvinismo corriente, permaneció tan extremadamente suspicaz y poco inclinado a estrechar la mano que le tendían sus hermanos germanistas de Austria. Este movimiento austríaco apuntaba a algo más que a su elevación al poder como partido, a algo más que a la posesión de la maquinaria del Estado. Quería una reorganización revolucionaria de Europa Central en la que los alemanes de Austria, unidos y reforzados por los alemanes de Alemania, constituirían el pueblo dominante y en la que todos los demás pueblos de la zona serían mantenidos en el mismo tipo de semiservidumbre de las nacionalidades eslavas en Austria. En gracia a esta estrecha afinidad con el imperialismo y al cambio fundamental que determinó el concepto de la nacionalidad, debemos aplazar el análisis del movimiento pangermanista austríaco.
Este ya no es, al menos en sus consecuencias, un simple movimiento preparatorio decimonónico. Pertenece más que cualquier otro tipo de antisemitismo al curso de los acontecimientos de nuestro propio siglo. Cabe decir exactamente lo contrario del antisemitismo francés. El Affaire Dreyfus saca a la luz todos los demás elementos del antisemitismo del siglo XIX en sus simples aspectos ideológicos y políticos. Es la culminación del antisemitismo que surgió de las especiales condiciones de la nación-estado. Sin embargo, su violenta forma prefiguró futuras evoluciones de forma tal que los actores principales del affaire parecen interpretar un ensayo general con todo de una representación que hubo de ser aplazada durante más de 3 décadas. Aunó todas las fuentes políticas o sociales, visibles o subterráneas, que habían conducido a la cuestión judía a una posición predominante durante el siglo XIX. Su prematuro estallido, por otra parte, la mantuvo dentro del marco de una típica ideología decimonónica que, aunque sobrevivió a todos los gobiernos franceses y a todas las crisis políticas, jamás encajó completamente en las condiciones políticas del siglo XX. Cuando, tras la derrota de 1940, el antisemitismo francés alcanzó su oportunidad suprema bajo el gobierno de Vichy, tuvo un carácter definidamente anticuado y para sus fines principales más bien inútil que los escritores alemanes nazis jamás dejaron de subrayar. No poseyó influencia en la formación del nazismo y siguió siendo más significativo en sí mismo que como activo factor histórico en la catástrofe final. La razón principal de estas limitaciones generales fue la de que en los partidos antisemitas, aunque violentos en el terreno doméstico, carecían de aspiraciones supranacionales. Pertenecían, al fin y al cabo, a la más antigua y más completamente desarrollada nación-estado de Europa. Ninguno de los antisemitas trató siquiera de organizar seriamente un partido por encima de los partidos o de apoderarse del Estado como partido y sin otra finalidad que los intereses de partido. Los pocos intentos de coup d'état que pueden ser atribuidos a la alianza entre antisemitas y altos jefes del ejército fueron ridículamente inadecuados y abiertamente tramados. En 1898 fueron elegidos miembros del Parlamento, tras unas campañas antisemitas, unos 19 antisemitas, pero esta fue una cota máxima que jamás volvió a ser alcanzada y a partir de la cual el declive fue rápido. Es cierto, por otra parte, que este fue el primer ejemplo del éxito del antisemitismo como agente catalítico de todas las demás cuestiones políticas. Este hecho puede atribuirse a la falta de autoridad de la Tercera República, que resultó aprobada por una escasa mayoría. A los ojos de las masas, el Estado había perdido su prestigio junto con la monarquía y los ataques al Estado ya no eran un sacrilegio. El primitivo estallido de violencia en Francia presenta una sorprendente semejanza con la agitación similar en las repúblicas austríaca y alemana después de la Primera Guerra Mundial. La dictadura nazi ha sido tan frecuentemente ligada a la llamada adoración del Estado que incluso los historiadores se han tornado ciegos ante la evidencia de que los nazis se aprovecharon de la total quiebra de la adoración del Estado, originalmente determinada por la adoración a un príncipe que se sienta en el trono por la gracia de Dios y que difícilmente tiene lugar en una república. En Francia, 50 años antes de que los países de Europa Central se vieran afectados por esta pérdida universal de reverencia, la adoración del Estado había sufrido muchas derrotas. Aquí era mucho más fácil atacar conjuntamente a los judíos y al Estado que en la Europa Central, donde se atacaba a los judíos para atacar al gobierno. El antisemitismo francés, además, es más antiguo que sus equivalentes europeos, como lo es la emancipación de los judíos franceses, que se remonta a finales del siglo XVIII. Los representantes de la época de la Ilustración que prepararon la Revolución Francesa despreciaban corrientemente a los judíos. Veían en ellos los atrasados vestigios de las edades oscurantistas y les odiaban como agentes financieros de la aristocracia. Los únicos amigos declarados de los judíos en Francia eran los escritores conservadores que denunciaban las posturas antijudías como una de las tesis favoritas del siglo XVIII. Para el escritor más liberal o radical, se había convertido casi en una tradición el formular prevenciones contra los judíos como bárbaros que todavía vivían en la forma de gobierno patriarcal y no reconocían otro Estado. Durante y después de la Revolución Francesa, el clero francés y los aristócratas franceses sumaron sus voces al sentimiento general antijudío, aunque por razones distintas y más materiales. Acusaban al gobierno revolucionario de haber ordenado la venta de las propiedades eclesiásticas para pagar a los judíos y mercaderes con quienes el gobierno se hallaba endeudado.
Estos antiguos argumentos se mantuvieron vivos de alguna forma durante la inacabable lucha entre la Iglesia y el Estado en Francia y alentaron la violencia general y la aspereza provocadas al final del siglo por fuerzas distintas y más modernas. Principalmente, en razón del fuerte apoyo clerical al antisemitismo, el movimiento socialista francés decidió adoptar al fin una postura contra la propaganda antisemita en el Affaire Dreyfus. Hasta entonces, sin embargo, los movimientos izquierdistas franceses del siglo XIX habían mostrado una franca antipatía hacia los judíos. Siguieron simplemente la tradición de la Ilustración dieciochesca, que era la fuente del liberalismo y del radicalismo franceses, y consideraron las posturas antijudías como parte integrante del anticlericalismo. Estos sentimientos de la izquierda se vieron consolidados, en primer lugar, por el hecho de que los judíos alsacianos continuaran viviendo de los préstamos a los campesinos, práctica que ya había determinado el decreto de Napoleón de 1808. Después de que en Alsacia cambiaron las condiciones, el antisemitismo izquierdista halló una nueva fuente de vigor en la política financiera de la Casa de los Rothschild, que desempeñó un gran papel en la financiación de los Borbones, mantuvo estrechos contactos con Luis Felipe y floreció bajo Napoleón III. Tras estos incentivos obvios y más bien superficiales a las actitudes antijudías, existía una causa más profunda que fue crucial para toda la estructura del radicalismo de tipo específicamente francés y que casi logró alzar contra los judíos a todo el movimiento izquierdista francés. Los banqueros eran mucho más fuertes en la economía francesa que en los demás países capitalistas y el desarrollo industrial de Francia, tras un breve progreso durante el reinado de Napoleón III, quedó tan retrasado respecto del de otras naciones que las tendencias sociales precapitalistas continuaron ejerciendo una considerable influencia. Las clases medias inferiores, que en Alemania y Austria se tornaron antisemitas solo durante las décadas de los años 70 y 80, cuando estaban ya tan desesperadas que podían ser utilizadas en beneficio de una política reaccionaria, tanto como para las nuevas políticas de masas, eran antisemitas en Francia desde 50 años atrás, cuando con la ayuda de la clase trabajadora lograron una breve victoria en la Revolución de 1848. En los años 40, cuando Toussenel publicó Les Juifs, Rois de l'époque, el libro más importante en una verdadera riada de folletos contra los Rothschild, su obra fue entusiásticamente acogida por toda la prensa izquierdista, que por aquella época era el órgano de las bajas clases medias revolucionarias. Sus sentimientos, tal como fueron expresados por Toussenel, aunque menos claros y menos complejos, no diferían de los del joven Marx, y el ataque de Toussenel a los Rothschild fue solo una variación menos afortunada y más laboriosa de las cartas que desde París había escrito Borne 15 años antes. Estos judíos también se equivocaron al tomar al banquero judío por la figura central del sistema capitalista, un error que ha ejercido una cierta influencia en la burocracia municipal y en los escalones inferiores de la burocracia estatal en Francia hasta nuestros días. Sin embargo, este estallido del sentimiento popular antijudío, nutrido por un conflicto económico entre los banqueros judíos y su desesperada clientela, no perduró como factor importante en política más que los estallidos similares de causas puramente económicas o sociales. Los 20 años del Imperio francés de Napoleón III fueron una época de prosperidad y seguridad para la judería francesa, como las 2 décadas que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial en Alemania y Austria. El único tipo de antisemitismo francés que siguió siendo fuerte y sobrevivió al antisemitismo social, así como a las despreciativas actitudes de los intelectuales anticlericales, formaba parte de una xenofobia general. Especialmente después de la Primera Guerra Mundial, los judíos extranjeros se convirtieron en estereotipos de todos los extranjeros. En todos los países de Europa occidental y central se había establecido una distinción entre los judíos nativos y los que invadieron el país procedentes del este. Los judíos polacos y rusos eran tratados en Alemania y Prusia exactamente de la misma manera que los judíos rumanos y alemanes en Francia. De igual modo, los judíos de Posen en Alemania o de Galitzia en Austria eran considerados con el mismo presuntuoso desprecio que los judíos de Alsacia en Francia, pero solo en Francia asumía esta distinción tal importancia en el plano interno, y probablemente por obra del hecho de que los Rothschild, que eran más que ningunos otros el objetivo de los ataques antijudíos, habían emigrado a Francia procedentes de Alemania. Así es que hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial era natural sospechar en los judíos simpatías por el enemigo nacional. El antisemitismo nacionalista, inocuo en comparación con los movimientos modernos,
jamás fue en Francia monopolio de los reaccionarios y chauvinistas. En este punto, el escritor Jean Girardot, ministro de propaganda en el gabinete de guerra de Daladier, se mostraba de completo acuerdo con Pétain y el gobierno de Vichy, el cual, también, por mucho que tratara de agradar a los alemanes, no logró superar las limitaciones de esta anticuada antipatía hacia los judíos. El fracaso era aún más notable, puesto que Francia había producido un sobresaliente antisemita que comprendía todo el alcance y todas las posibilidades de la nueva arma. El hecho de que este hombre fuese un destacado novelista resulta característico de las condiciones de Francia, donde el antisemitismo nunca cayó en el mismo descrédito social e intelectual de otros países europeos. Louis-Ferdinand Céline poseía una tesis sencilla e ingeniosa que contenía exactamente la imaginación ideológica de que había carecido el más racional antisemitismo francés. Afirmaba que los judíos habían impedido que Europa evolucionara hasta formar una entidad política, habían provocado todas las guerras europeas desde el año 843 y habían conspirado para arruinar tanto a Francia como a Alemania, incitando su hostilidad mutua. Céline ofreció esta fantástica interpretación de la historia en L'École des Cadavres, escrita en la época del Pacto de Múnich y publicada durante los primeros meses de la guerra. Un folleto anterior sobre el mismo tema, Bagatelle pour un massacre, 1938, aunque no incluía la nueva clave de la historia de Europa, resultaba notablemente moderno por su forma de abordar el tema. Evitaba todas las diferenciaciones restrictivas entre judíos nativos y judíos extranjeros, entre judíos buenos y judíos malos, y no se molestaba en complejas propuestas legislativas, característica particular del antisemitismo francés, sino que iba derecho al fondo de la cuestión y pedía la matanza de todos los judíos. El primer libro de Céline fue muy favorablemente acogido por los destacados intelectuales de Francia, que se mostraron mitad satisfechos por el ataque a los judíos y mitad convencidos de que no era más que una nueva e interesante fantasía literaria. Exactamente por las mismas razones, los fascistas franceses no tomaron en serio a Céline, pese al hecho de que los nazis supieran siempre que él era el único verdadero antisemita de Francia. El buen sentido inherente a los políticos franceses y su respetabilidad profundamente arraigada les impidieron aceptar a un charlatán y a un fanático. El resultado fue que incluso los alemanes que estaban mejor informados tuvieron que continuar utilizando en su ayuda a elementos tan inadecuados como Doriot, un seguidor de Mussolini, y a Pétain, un chauvinista francés que carecía de comprensión por todo lo que fueran los problemas modernos, en su vano esfuerzo por persuadir al pueblo francés de que el exterminio de los judíos sería un remedio para todo lo que existía bajo el sol. La forma en que se desarrolló esta situación durante los años en que existió en Francia una disposición oficial e incluso no oficial a cooperar con la Alemania nazi indica claramente cuán ineficaz resultaba el antisemitismo del siglo XIX para los nuevos objetivos políticos del XX, aún en un país donde había alcanzado su más completo desarrollo y donde había sobrevivido a todos los demás cambios en la opinión pública. No importaba que capacitados periodistas del siglo XIX, como Edouard Drummond, e incluso grandes escritores contemporáneos, como George Bernanos, contribuyeran a una causa que resultaba mucho más adecuadamente servida por chiflados y charlatanes. El hecho de que Francia, por diversas razones, jamás llegara a contar con un partido abiertamente imperialista, resultó ser el elemento decisivo. Como muchos políticos colonialistas franceses habían señalado, solo una alianza franco-germana habría permitido a Francia competir con Inglaterra en la división del mundo y aprovecharse eficazmente de la rebatiña de África. Pero Francia, en cierta forma, nunca se dejó tentar por esta competencia pese a su ruidoso resentimiento y a su hostilidad hacia la Gran Bretaña. Francia era y siguió siendo, aunque declinante en su importancia, la nation par excellence en el continente, e incluso sus débiles intentos imperialistas concluyeron normalmente con el nacimiento de nuevos movimientos de independencia nacional. Como además su antisemitismo se había nutrido principalmente del conflicto franco-germano puramente nacional, se evitó casi automáticamente que la cuestión judía desempeñara un papel en la política imperialista, a pesar de las condiciones de Argelia, cuya población mixta de judíos nativos y de árabes podría haber ofrecido una excelente oportunidad. La simple y brutal destrucción de la nación-estado francesa por la agresión alemana, el espantajo de una alianza germano-francesa,
basado en la ocupación alemana y en la derrota francesa, pueden haber demostrado cuán poca fuerza propia había traído al presente y desde un glorioso pasado la nation par excellence. No cambió su esencial estructura política.